Les damos la bienvenida a todos y a todas los que se han podido conectar en este horario. Em, Esta presentación es en relación a las cápsulas educativas que hemos trabajado este año, más que nada en contexto de contingencia respiratoria, pero también dado la contingencia quisimos desarrollar un nuevo espacio de conversación sobre lo que está haciendo el trabajo desde el nivel central y con los equipos sobre viruela del mono. En este contexto, quiero presentarles oficialmente a la doctora Raquel Child y la doctora María Paz Acuña, quienes son las coordinadoras nacionales del tema viruela del mono. Doctora Child, doctora Acuña. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa tan importante para poner en conocimiento de en qué estamos en el país y desde el Ministerio de Salud frente a este nuevo problema de salud. Muchas gracias. También estamos con el doctor Jorge Vilches, de Seremi de Región Metropolitana, y Iván Ríos desde Epidemiología, con quien vamos a dar inicio a esta presentación. Iván. Sí, hola Matías, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, muchas gracias nuevamente Matías y bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Tuvimos una primera reunión hace unas semanas atrás con amplia convocatoria y bueno, siempre estas actividades nos sirven para ir difundiendo la actualización en este caso, del protocolo de vigilancia que como se dijo desde el primer momento, es un protocolo que ha ido sufriendo algunas modificaciones de acuerdo a los requerimientos que se han levantado, ¿cierto? A nivel de la evidencia internacional y también a través de la experiencia que hemos ido ganando en el manejo de este brote, ¿cierto? Así que, sin más preámbulos, eh, señalar de que el 24 de agosto, o sea, recientemente, la semana pasada, se formalizó la actualización del protocolo, de la actualización del protocolo por parte del Departamento de Epidemiología, el cual incluye aspectos de distintas dependencias del Ministerio de Salud. Este ha sido un protocolo que se ha trabajado en forma integrada con el resto de los departamentos del Ministerio y, y esperamos que pueda en este momento dar respuesta a todos estos nuevos escenarios que nos plantea esta enfermedad. Hay una resolución que salió, la resolución 1162, que es del 24 de agosto, está publicada en la página web también, y bueno, el protocolo lo vamos a ir desglosando enseguida. Sin embargo, quisiera partir señalando la actualización de la situación epidemiológica. Este es un resumen que les muestro. Estos son datos que ya los tenemos publicados en nuestra página web también, del MinSal. Y bueno, a la fecha, es decir, al 29 de agosto, que son los últimos datos más consolidados que tenemos un total de 383 casos de viruela del mono a nivel nacional. De ellos, son 381 casos los que son confirmados por PCR, por laboratorios, en este caso por el Instituto de Salud Pública, y 2 casos han sido catalogados como probables. Eh, del total de casos tenemos algunos que permanecen en aislamiento, que son 208 casos confirmados y uno probable, y ya hay 174 casos que será declarado su alta epidemiológica por su resolución de las lesiones. Acá pueden ver la curva epidémica que está construida en base a la fecha de inicio de síntomas. Eso explica la baja que se observa en las últimas 2 semanas. O sea, no es que estemos observando una disminución de los casos, sino que es un efecto que se produce por utilizar justamente la fecha de inicio de síntomas en la construcción de esta curva. Y vemos claramente una tendencia hacia el alza de los casos semana tras semana. Ya la semana 33 superamos los 100 casos confirmados solamente en esta semana. Y bueno, por lo que estamos viendo, esperamos que estos casos sigan en una tendencia similar. Así que es algo que estamos observando y nos mantenemos muy atentos. Respecto de las regiones, según región de residencia de los casos, ya acá hay que considerar de que en algunas situaciones hemos tenido notificaciones de casos confirmados
que se notifican en una región, pero finalmente residen en otra. Y bueno, en esta oportunidad les mostramos los datos según región de residencia, ya tanto casos confirmados como dudables. Vemos que la región metropolitana es la que concentra el 92,7, 92%, casi 93% del total de los casos. Eh, Mientras que hay otras regiones tales como Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Araucanía que presentan también casos confirmados, y en menor medida se sumaron durante estas últimas semanas Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Los Ríos, todas estas regiones con un caso confirmado. Haciendo un zoom o un desglose en la región metropolitana, vemos que ya gran parte del Gran Santiago ha presentado casos confirmados, destacando sin duda la comuna de Santiago. La comuna de Santiago es la que concentra la mayor cantidad de casos, con 148 casos confirmados, ¿ya? Tenemos también casos en el resto de las comunas que son contiguas, ¿cierto? Y se concentran principalmente en Santiago, Providencia, Ñuñoa, también casos en La Florida, Puente Alto y Maipú, entre las más importantes. Hemos visto que según grupo etario, los casos se presentan justamente en una edad adulta joven, entre los 30 y los 39 años, en este caso con 205 casos que se han presentado en este grupo etario, seguido del grupo entre 20 a 29 años, con 88 casos confirmados. Tenemos algunos casos en el grupo entre 10 y 19 años que corresponden a 6 casos de 17 años, ya haciendo, aclaro el punto ahí, pues que puede prestarse también para confusión, el rango etario entre los 10 y 19, pero los casos de estos 6 casos son personas de 17 años de edad, ¿ya? Mientras que en relación a la presentación clínica, el exantema, evidentemente, que es el síntoma más importante de los casos. Hay algunos casos que se encuentran en verificación, ¿cierto? Dada la evolución y el aumento de las notificaciones de la confirmación de los casos, hay un proceso permanente de revisión y eventualmente hay algunos casos que aún están en ese proceso, por lo tanto se debe chequear muy bien esa información, y eso puede explicar que no sea el 100% de los casos, considerando que el exantema es parte de la definición de caso, ¿ya? Entonces, son, como les digo, son datos que estamos también mirando todos los días y haciendo esa validación que se requiere para obtener obviamente una situación y unos datos, el dato más duro, ¿sí? Entre los otros síntomas más importantes, las lesiones genitales, de tipo de pústulas o exantema de tipo vesícula, también son el del 66,8%, es el segundo criterio clínico que más representan los casos confirmados. Y luego tenemos linfadenopatía, cefalea y mialgia con alrededor de entre un 50 y un 55% de presentación de los casos. Las fiebres se presentan un 51,3%. Luego tenemos otro tipo de presentaciones clínicas, otros síntomas, tales como la astenia, los escalofríos, el dolor lumbar, la fatiga, la abdominoplastia, todos ellos con menos de un 30% en relación al total de los casos. Bueno, entrando ahora en materia de la definición de caso, que como les señalaba, se actualizaron recientemente estas definiciones el 24 de agosto. El caso sospechoso el caso sospechoso se define, hay dos definiciones, la definición A y la definición B, ¿ya? Partiendo por la definición A, un caso sospechoso es una persona con una lesión exantemática en piel o mucosas, única o múltiple, de aparición reciente, sin otra explicación, ¿ya? Y que puede presentarse sola o asociada a uno o más de los siguientes síntomas prodrómicos, que es la fiebre, los calofríos, mialgia, cefalea, linfadenopatía, dolor lumbar, astenia y prostiritis, ¿ya?
Acá es importante señalar de que eh, si bien el hallazgo o la confirmación de otra enfermedad exantemática en algunos casos puede ser relevante, ¿cierto? Porque puede explicar, ¿cierto?, la presencia de estas lesiones. Dada la situación actual, en donde hemos constatado que un porcentaje importante de los casos confirmados han presentado algunas coinfecciones, ¿cierto?, u otras enfermedades exantemáticas. En este caso, no necesariamente la presencia de otra enfermedad exantemática debe descartar la sospecha, considerando justamente esta posibilidad de que pueda existir una coinfección. ¿De acuerdo? La definición B de caso sospechoso es una persona que inicia uno o más de los signos o síntomas prodrómicos que se describen en la definición A, que tiene un antecedente de contacto con un caso confirmado durante los últimos 21 días. ¿Ya? Inmediatamente entra como un caso sospechoso cuando una persona que eventualmente pudiese estar incluso identificado como contacto, si comienza con estos signos y síntomas prodrómicos, entra como caso sospechoso, evidentemente, para implementar, ¿cierto? Y avanzar con las medidas de aislamiento de manera oportuna. ¿Ya? Acá también cabe señalar de que en el caso sospechoso es importante que la muestra que se va a tomar, dado que actualmente las muestras que están validadas para la técnica, ¿cierto?, de la PCR son muestras de lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, acá, si bien la sospecha puede levantarse en una etapa temprana del inicio de los síntomas, la muestra es necesario que tenga las lesiones para poder hacer el estudio de laboratorio. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración. El caso, luego se actualiza la definición de caso probable. ¿Ya? El caso probable está pensado en estricto rigor para que no se use finalmente. ¿Ya? El caso probable, evidentemente que necesitamos confirmar todos los casos por laboratorio, ojalá, esa es la idea. ¿Ya? Pero hay algunas situaciones en donde eventualmente pudiésemos tener algunas limitaciones para llegar a tomarle una muestra a una persona. En ese caso, se puede catalogar a un caso como un caso probable, ¿ya? Y justamente esta definición habla de que es una persona que cumple la definición de caso sospechoso, pero al cual no se le realizó una toma de muestra para su confirmación. Sin embargo, tiene antecedentes de riesgo que han sido evaluados por el equipo de epidemiología del CEREMI de Salud. Y bueno, el protocolo también incluye un capítulo de evaluación de riesgo para apoyar justamente esta evaluación que los colegas de epidemiología del CEREMI de Salud hacen frente a cada uno de los casos. ¿Ya? Y por lo tanto, si es que esta persona es una persona que tiene riesgo, antecedentes de riesgo, y no fue posible tomar una muestra, queda obviamente a criterio de esta evaluación de riesgo. Siempre es importante hacerlo en conjunto con el clínico, ¿cierto? El clínico más el, el, la evaluación de riesgo realizada por la Seremi de Salud para catalogar finalmente como a un caso probable. Y la segunda definición de caso probable es una persona que fue detectada retrospectivamente y que cumplía la definición de caso sospechoso. Eh, pero dado que actualmente no tiene lesiones, ¿cierto?, para la confirmación, no es posible realizar el test. Y por lo tanto, no hay cómo. Entonces, esa persona también se cataloga como caso probable. El caso confirmado es una persona con una prueba de diagnóstico molecular, una PCR temporal, positiva para el virus de viruela del mono, procesada en el Instituto de Salud Pública o en los laboratorios clínicos que han sido autorizados por el ISP. Ya hay un proceso actualmente ya en curso de poder ampliar la capacidad de diagnóstico a nivel nacional, eh, focalizado en los laboratorios de los principales hospitales del país. ¿Ya?
Así que ese proceso está en curso, quizás a lo mejor al final podemos comentar algo sobre eso, ¿ya? Pero sí, está esta iniciativa para ampliar el diagnóstico y esperamos que muy pronto poder avanzar hacia eso. El caso descartado es un caso sospechoso en donde las pruebas moleculares fueron negativas para viruela del mono en el ISP o en los laboratorios clínicos elegidos por el MinSal y autorizados por el ISP, y ya acá se agrega la condición, y no cumple la definición de caso probable según la evaluación de la autoridad sanitaria regional. ¿Ya? Deben cumplirse esos dos criterios para que la persona finalmente sea catalogada como caso descartado. También el protocolo, bueno, acá hay un leve cambio en algunas de las definiciones de contacto, ¿ya? Concretamente, un contacto es una persona que estuvo expuesta a un caso probable confirmado de viruela del mono durante el periodo de transmisibilidad, considerado desde el inicio del exantema hasta que la lesión es sana, ¿ya? Se considera como exposición las siguientes situaciones. La primera, haber tenido contacto físico prolongado con el cuerpo, los fluidos corporales o las costras de las lesiones que están temáticas. B, en personal de salud, se considera exposición a haber brindado atención de salud directa a un caso, ¿saben? Atención directa a un caso confirmado probable, sin cumplir con las precauciones adicionales de contacto y gotas que consideran al menos el uso de mascarilla quirúrgica, la protección ocular, guantes impermeables o bata impermeable de manga larga. Se añade a esto que si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, son de mayor riesgo, se considera el uso de respirador de alta eficiencia tipo N95 o equivalente en reemplazo de la mascarilla quirúrgica, ¿ya? Acá hay una categoría de contacto que se definen de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿ya? Esta definición de alto o bajo riesgo trae como consecuencia que el seguimiento va a ser más frecuente o menos frecuente, ¿ya? Y por lo tanto, en las primeras dos categorías, es decir, en la letra A y la letra B, se van a considerar de alto riesgo, ¿ya? Esto está en el protocolo, está bien claro ahí. Y la categoría de contactos de bajo riesgo son, en este caso, manipular vestimenta, ropa de cama, desechos, utensilios, sin el uso de precauciones adicionales de contacto y gotas, al menos mascarillas quirúrgicas, bata manga larga impermeable, protección ocular y guantes impermeables. Y se añade también una categoría adicional, que son aquellas otras situaciones de riesgo que la autoridad sanitaria estime pertinente en base a la investigación epidemiológica. ¿Ya? Recordar que, si bien el protocolo establece ciertos lineamientos y obviamente protocolos para esto, siempre nos hemos encontrado con algunas situaciones que escapan a lo que está protocolizado, y por lo tanto la visión y la evaluación por parte de los equipos a nivel regional son súper importantes para identificar estas situaciones y hacer la evaluación de riesgo pertinente para, obviamente, definir ciertas conductas o ciertas acciones. Bien, una vez ya explicadas las definiciones, vamos a ir paso a paso por algunos procesos que si bien ya están instalados, es súper importante poder reforzarlos y también hacer énfasis en algunos cambios que se han propuesto ya. La notificación. La notificación del caso desde el establecimiento de salud a la Seremi de Salud actualmente no es posible aún utilizar el sistema Epivigila, ¿ya? No hemos podido avanzar hacia una construcción de un formulario específico de viruela del mono, ya por algunos temas de índole administrativo.
Y por lo tanto, la notificación del establecimiento a la Seremi de Salud, a Epidemiología, eh, siempre es por la vía más expedita, ¿ya? Esa vía o la comunicación fluida que debe existir siempre entre el establecimiento de salud y la Seremi de Salud es lo más importante, ¿ya? Em, no obstante, y bueno, en ese sentido, ¿cierto? El llamado telefónico, el correo u otros mecanismos que se hayan instalado a nivel regional, hay que seguir reforzándolo y manteniéndolo. En cuanto a la formalidad, el protocolo establece un formulario de notificación que tiene, que es bastante, se ve bastante largo, ¿ya? No obstante, tiene algunas opciones de selección múltiple para ir chequeando, ¿cierto? Y evitar que se pueda ocupar demasiado tiempo escribiendo. Y este formulario también está en coherencia con otro formulario en línea que es de manejo exclusivo por parte de la Seremi de Salud, eh, para el registro de los casos en un sistema que se está implementando actualmente, que es una plataforma en GoData, que ya han tenido algunas instancias de capacitación, justamente hoy día y ayer, con todos los colegas del Seremi de Salud a nivel regional. Em, y, y son estos dos mecanismos los que estamos utilizando hoy en día para la notificación y la captura de los datos. En primer lugar, la notificación en papel, ¿cierto? Que es la vía que nosotros teníamos anteriormente, que la estamos utilizando de manera extraordinaria, mientras resolvemos algunos aspectos administrativos en el vehículo. Y este es el formulario que estamos utilizando. Si bien hay algunos formularios que algunas regiones han empezado a utilizar, ¿ya? Eso no es necesario cambiar todo el flujo, ¿cierto? Si es que ya lo están utilizando. ¿Ya? Eso obviamente queda a coordinación y gestión de los colegas de Seremi de Salud, ¿ya? Pero el protocolo dispone de este instrumento para utilizarlo y levantar la información desde el establecimiento de salud para hacerlo llegar a la Seremi de Salud. Una vez que la Seremi de Salud recibe esta información, como les señalaba, se carga a este sistema informático que es de uso exclusivo de Seremi de Salud, en donde tiene además otros aspectos que tienen que ver más con la investigación epidemiológica, y en ese sentido, estos datos que hay que cargar muchas veces sale desde la investigación epidemiológica, ¿ya? Y entonces, ese es el mecanismo. Con respecto a las tomas de muestra, la toma de muestra se tiene que realizar ante la sospecha del clínico, ¿ya? Sin esperar la verificación de los datos, que como lo habíamos señalado al principio de este evento, cuando teníamos pocos casos, ¿cierto? Había una necesidad de ir validando, ¿ya? Estos casos o el cumplimiento de la definición de casos por parte de la Secretaría de Salud, o bien un acompañamiento más estrecho desde epidemiología hacia los establecimientos de salud. Pero claro, la situación actual es muy distinta, ya tenemos circulación del virus a nivel comunitario y, y esperamos que este proceso se pueda facilitar, ¿ya? Y el proceso de la toma de muestra es paralelo a todo el proceso de notificación e investigación que se hace a nivel de la Seremi de Salud, ¿ya? La toma de muestra, el envío de la muestra y el procesamiento de la muestra es un proceso que va en forma paralela con el resto de los procedimientos. Eh, es importante también que hay una diferencia sustancial con lo que se señalaba en la primera versión del protocolo, que la toma de muestra se podrá realizar en el establecimiento en donde se realice la sospecha, obviamente siempre que cuenten con las condiciones para hacerlo, ¿ya? Las condiciones de estructura, de capacitación del personal, insumos, ¿sí? Entonces, claro, esto que se había comentado al inicio de los centros de referencia, ya actualmente se amplía esta posibilidad de que cualquier establecimiento que tenga su autorización sanitaria, que tenga las condiciones de infraestructura y recursos humanos y capacitación, se pueda hacer la toma de muestra en ese establecimiento, ¿ya? Evidentemente que si es que hay algún requerimiento o que no exista esta capacidad para hacer la toma de muestra en ese lugar, ese procedimiento podrá ser realizado en algún otro establecimiento de salud que se haya definido
de acuerdo a las coordinaciones regionales, ¿sí? De acuerdo a la coordinación que pueda existir entre los mismos establecimientos de salud, servicios de salud y Seremía de Salud. ¿Ya? Acá hay un dato importante que hemos visto que la gravedad de esta enfermedad, por lo menos acá en los casos que hemos tenido en Chile, ha sido bastante baja, ¿ya? En general son de manejo ambulatorio. Entonces, en este sentido, no se espera de que una persona que se derive a un establecimiento de quizás por no tener las condiciones de toma de muestra en uno y se derive a otro, no se espera de que entre por el servicio de urgencia, de que cumpla con todo el protocolo de servicio de urgencia, porque eh, eventualmente pudiese quedar demasiado tiempo esperando una atención. Entonces hay que obviamente coordinar muy bien eso. ¿Mm? Bueno, y no entré más en detalle con respecto a las tomas y envío de muestras, porque entiendo, Matías, ahí corrígeme tú, pero hay una posición más específica del tema de la toma de muestra, ¿no? Así que bueno, no entré en detalle en esto. Pero el protocolo sí lo aclara muy bien. Con respecto a los aislamientos, partiendo por los casos sospechosos, el aislamiento el caso sospechoso se mantendrá en aislamiento con todas las precauciones adicionales que ya hemos conversado, ¿cierto? Que han sido ampliamente difundidas por parte también de redes asistenciales, en el establecimiento de salud en donde se realizó la sospecha, mientras se realiza la toma de muestra y evaluación clínica, sin duda, ¿ya? Em, Después de este procedimiento, el caso sospechoso se tendrá que mantener en aislamiento en los dispositivos definidos para dar efecto por la autoridad sanitaria regional, en espera de sus resultados, ¿ya? Dentro de estos dispositivos se han identificado al menos tres, ¿ya? En primer lugar es el mismo hospital, ¿ya? Que obviamente va a depender del estado de salud y de las complicaciones que en algún momento o algún caso pudiese tener y que requiera un manejo clínico más complejo, ¿cierto? También está la estrategia de las residencias sanitarias, que son administradas por las Seremías de Salud, que como ustedes saben se implementaron en el contexto de COVID y que actualmente han estado utilizándose para el aislamiento de casos de viruela del mono. Y también se ha ampliado en algunos casos excepcionales, ¿cierto? Donde el caso puede hacer su aislamiento en domicilio particular, ¿ya? Evidentemente que para que eso ocurra, debe haber una evaluación también para saber si es que la persona evidentemente puede o no hacer su aislamiento seguro en el domicilio, ¿ya? Y para eso hay algunas iniciativas, ¿cierto?, de establecer algunas pautas de chequeo para hacer este levantamiento y resguardar que efectivamente este aislamiento sea hecho de manera adecuada. Así que son esas tres opciones de aislamiento las que actualmente están, digamos, propuestas. Si, de acuerdo con la evaluación médica, ¿cierto? El paciente requiere ser trasladado a un establecimiento hospitalario, ¿ya? El médico debe hacer la gestión con el gestor de cama, como se hace habitualmente, ¿cierto? Con otro tipo de patología, para definir dónde se va a hacer esta derivación y esta hospitalización. Ahora, como les decía, eh, si la condición del paciente no corresponde a una urgencia médica, no deberías pasar por un proceso de ingreso a través del servicio de urgencia, ¿ya? Hay que facilitar que estos procedimientos se hagan de la manera más expedita posible. Ahora, para resguardar estas medidas de aislamiento en los casos sospechosos, el médico podrá extender una licencia médica de 4 días mientras se espera el resultado de la confirmación. ¿Ya? Y para ello se utilizará el código CIE10, el Z11.9, que es examen de pesquisa especial para enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas. ¿Ya? Esto también está en el protocolo y esto está obviamente concordado, ¿cierto? Coordinado con PIN nacional. Ahora, para los casos confirmados, el caso confirmado va a realizar, como ya se ha dicho, ¿cierto?, el aislamiento en los dispositivos definidos por la autoridad sanitaria.
en el caso de que el paciente tenga que mantenerse hospitalizado, ya por alguna patología de base, por confecciones, esta hospitalización va a realizarse según la prestación de salud, perdón, según la previsión de salud del paciente. ¿Ya? Si el paciente se atendió en una clínica privada, por ejemplo, en un SAPRE, y requiera mantenerse hospitalizado, esa prestación va a realizarse en ese lugar o donde el paciente tenga su previsión o su cobertura, de acuerdo a su seguro. ¿Ya? El traslado de los pacientes, también hay una coordinación que debe existir en el nivel regional entre la red asistencial y la autoridad sanitaria correspondiente para poder trasladar a pacientes desde el establecimiento asistencial a una residencia o viceversa. El, el aislamiento de los casos confirmados se va a realizar hasta que no tenga lesiones activas y se hayan caído todas las costras y exista tejido nuevo bajo lesiones, que como ya se ha señalado en otras oportunidades, este periodo podría ser de 21 días desde el inicio del exantema aproximadamente. Se ha visto de que en algunos casos puede ser un poco más o puede ser un poco menos, y en ese sentido es muy importante que haya una evaluación médica de parte obviamente de un médico para constatar de que el paciente ya, de que sus lesiones hayan estado resueltas y tenga costas. ¿Ya? Ahora, también para el caso de los casos confirmados, se podrá extender una licencia médica por 21 días, ya a diferencia del anterior que era por 4 días, acá es por 21 días, en donde se utilizará el código B04, que es la víbora de los monos. En el caso de que se requiera una extensión de la licencia médica porque probablemente la persona o el paciente esté todavía con lesiones activas, el médico podrá extender la licencia por un periodo adicional, que eso se va a determinar por parte de la evaluación médica. ¿Ya? Solamente con respecto a esto último, a esta evaluación, el protocolo establece en el anexo 4 un formulario muy breve, en donde es importante que el médico que haga esta evaluación final pueda registrarse esto e informar sobre este proceso de evaluación y de esa manera constatar de que esta persona ya cuenta con esa evaluación médica y desde ese punto de vista dar el alta epidemiológica. ¿Sí? Así que es súper importante que se haga frente a cada caso confirmado. Y bueno, hay una periodicidad que se tiene que hacer para esta evaluación, que también puede ser definida por el equipo médico de acuerdo a caso, ¿cierto? Y, y finalmente este formulario nos va a permitir ir cerrando los casos y constatar que, como les decía, que esta persona ya está en condiciones de alta epidemiológica, ¿de acuerdo? Estos formularios también esperamos recibirlos acá a nivel central y de esa manera también tener ese respaldo para el alta. De la actualización del protocolo, hay algunas otras cosas que también se señalan en el protocolo y que los invito a que lo puedan comentar y lo puedan revisar junto con el equipo a nivel del establecimiento de salud, también a nivel de Sereniza. Y obviamente cualquier cosa estamos muy atentos a dudas o algún comentario que se pueda, obviamente, eh, reforzar o poder incorporar en una nueva actualización del documento. Muchas Eso por mi gracias, parte, Iván. Perfecto, muchas gracias, Iván. Te invito a que te quedes con nosotros unos minutitos más. Vamos a hablar un poquito del tema de manejo de redes y vamos a pasar a la ronda de preguntas, que es un poquito lo más relevante. Les voy a compartir por mientras. Comentarles desde redes, se trabajó un ordinario que ya está firmado, ya está numerado, así que vamos a proceder a la distribución oficial con los servicios de salud por los canales oficiales, donde esto lo que intenciona es, se habla de los criterios de hospitalización, esto es en la fase en la que nos encontramos ahora, de algunos criterios de hospitalización que de ninguna manera tampoco orientan el manejo definitivo del paciente, sino que esto es un apoyo para los servicios y los equipos en la definición del manejo de estos pacientes en la red.
Este ordinario salió ayer, así que lo estamos comunicando durante el día a sus servicios para su revisión. Lo más importante son que se solicita se definan por lo menos 2 establecimientos de referencia, donde por lo menos uno de ellos cuente con una unidad de paciente crítico, en caso de descompensación de estos pacientes, que la verdad en Chile por lo menos no tenemos antecedentes hasta la fecha. Los pacientes en general han estado en manejo en camas básicas o camas medias, por lo tanto esto es solo una salvaguarda para ver el riesgo de los pacientes, más que nada por la experiencia internacional. Lo otro se define un poco los traslados, residencias sanitarias por parte de Seremi y dentro de la red los servicios, junto con la toma de muestra entre los establecimientos de referencia que se definen a nivel local. Entonces quería mostrarles un poco las definiciones de los criterios de hospitalización. Esto también con la experiencia, y ahí Iván, si me puede apoyar, me corrige, solo un 10% de los pacientes que tendrían la patología requerirían algún tipo de manejo clínico en hospital, por lo tanto no es un número muy extenso que vamos a ver, pero sí necesitamos que la red esté preparada para esto. Dentro de eso, algunos de los criterios de hospitalización que se han trabajado, ya sean casos sospechosos o confirmados, y esto en relación a la orientación técnica que se sacó también desde salud pública, más que nada por los riesgos, serían los niños menores de 8 años, personas embarazadas. Esto es más que nada en riesgo. Esto también tiene que ser trabajado a nivel local, terminar las definiciones y evaluar caso a caso. Inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, por ejemplo, VIH sin tratamiento o enfermedad mal controlada, leucemia, linfoma, cáncer trasplantados de órganos sólidos, usuarios de corticoides en dosis altas y trasplantados de precursores hematopoyéticos, entre otros. Que exista una clínica de riesgo de malnutrición o deshidratación, esto porque se ha visto casos en la literatura y en la evidencia internacional, en la experiencia también, de pérdida importante del apetito, vómitos, diarrea, que pueden provocar principalmente alteraciones hidroelectrolíticas graves. Sospecha de alteraciones en la visión, ya que se ha descrito que existe el riesgo de infección de córnea, lo que puede provocar una pérdida transitoria o permanente de la visión. Por supuesto, dentro de las complicaciones también alteraciones de conciencia, dificultades respiratorias, sospechas de sepsis, lo que puede indicar una encefalitis viral. Y después tenemos 2 criterios que son condicionales de la hospitalización y que aquí es un trabajo que se está realizando con los equipos y con la estrategia de hospitalización domiciliaria para ver estos pacientes podrían ser manejados dentro de las residencias o en su defecto en su aislamiento domiciliario, pero que sería una indicación de hospitalización domiciliaria y también tendría unos criterios específicos que estamos trabajando. Estos serían la clínica de sobreinfección bacteriana de lesiones, donde principalmente es manejo tópico, curaciones y tratamiento antibiótico, y específicamente la extensión de estas lesiones cutáneas del tipo moderado, donde se ha visto que son lesiones más extensas y donde estas lesiones, si no tienen algún manejo un poco más específico y de cuidado, se podrían ir agregando y solapando, donde se aumenta todavía más la extensión. Esto es un flujograma bastante general, donde estamos tratando de mostrar las distintas posibilidades y donde podría transitar este paciente, ya sea sospechoso o confirmado. Este trabajo también se ha realizado a nivel local. Cada servicio de salud se solicitó que realizaran sus protocolos locales y flujogramas de derivación dentro de la red y la realidad territorial también para dar respuesta a este manejo. Lo principal que queremos transmitir es que, también lo que ha dicho Iván, es que ante la sospecha, y se defina como un caso sospechoso, se tome la muestra y se envíe notificando a Seremi. Eso es un cambio que se ha realizado que antiguamente se esperaba en la confirmación y validación por Seremi del caso, de la sospecha de caso. Ahora no es necesario y se intenciona que se tome la muestra lo antes posible, evitando el traslado del paciente dentro de la red y dentro de su zona principalmente. Aquí se intenciona también que se produzca un aislamiento con precauciones de contacto y gotitas principalmente, que es lo que ya se ha mencionado en los distintos documentos. Y aquí sí entra el primer cuestionamiento de ver si el paciente cumple o no criterios de hospitalización en relación a su estabilidad y lo que hemos mostrado en la diapositiva previa. De no cumplirlos, se realiza también el contacto con Seremi, ver el lugar donde podría estar, si tiene criterios de aislamiento en domicilio, si tiene las condiciones de habitacionalidad que van a ser evaluadas por el equipo médico. De tenerlas, el traslado se realizaría al domicilio y si no, se sería traslado a residencias sanitarias para su aislamiento en espera de la confirmación
y resolución de caso. En caso de contar con criterios de hospitalización, contactar al centro hospitalario de referencia y trasladar al centro de referencia que se ha definido a nivel local. Después, en ese tiempo transitorio, lo que estamos esperando finalmente es la confirmación de la muestra, que se está realizando hasta la fecha. La confirmación está validada por el ISP, pero también, como decía Iván, se está trabajando en abrir la cartera de prestación confirmatoria de laboratorios de la red. Es un trabajo que se está haciendo con los establecimientos y con los referentes y el ISP. Además, con la compra centralizada de reactivos por parte de Senabast. Entonces, esas son las dos líneas de trabajo que se están haciendo en este momento. Luego, el paciente podría estar en 3 zonas: domicilio, residencia sanitaria o establecimiento, dependiendo de los criterios. Aquí lo importante es la espera del resultado. Si el resultado fuera negativo, se da de alta y se realiza el cierre de caso. Obviamente aquí habría que buscar un diagnóstico diferencial de cuáles son las causas de estas lesiones y de la sintomatología. De ser positivo, el paciente tendría que esperar el tema del aislamiento, lo que se ha definido ya con el cierre de lesiones, la caída de costo y cierre de lesiones. Y en este transcurso es importante que los equipos también vuelvan a reevaluar si es que existen criterios de hospitalización o hay criterios de estabilidad para hacer el traslado necesario dentro de estas 3 fases donde lo requeriría el paciente. Eso es un poco la información que queríamos bajarles. En honor al tiempo también queremos dejar el espacio de preguntas y recordarles también que la cápsula de mañana vamos a profundizar un poco más sobre el tema toma de muestra y procesamiento. Vamos a estar con Rodrigo Fache del ISP y Leonardo Chanqueo, también de acá desde el Ministerio desde Salud Pública, para poder profundizar estos temas en honor al tiempo. Entonces ahora abro la ronda de preguntas. Vamos a ir por orden y prioridad. Si me dan un segundo para ir viendo. Hay muchas preguntas. Vamos a ir tratando de responderlas que no se hayan abordado directamente dentro de la presentación. Y para esto contamos con Jorge Vilches de Ceremi, bueno, sigue acompañando Iván, y la doctora Chael, la coordinadora nacional. Estoy viendo las preguntas. Entonces la primera, al caso probable, ¿se maneja como caso confirmado? ¿Aplica aislamiento, licencia médica, aunque no tenga el examen? ¿Podría ir a una residencia sanitaria? Jorge. Hola, sí, bueno, vamos a compartir en parte la experiencia que hemos estado teniendo desde la región metropolitana. Como muy bien mostraba Iván, somos la región que acumula la mayor proporción de casos a nivel nacional, casi el 93% de ellos. Sí, mire, en la definición, tanto caso sospechoso como caso probable, y obviamente el caso confirmado, tienen indicación de aislamiento. La indicación de aislamiento es desde la sospecha, ¿ya? Entonces, un caso probable efectivamente tiene que cumplir su aislamiento. La definición de dónde cumplir ese aislamiento se está trabajando ahora también desde el nivel central, pero en lo que estamos como experiencia en la región metropolitana es que al tener una capacidad limitada en sí de camas de residencia sanitaria, se está abriendo la factibilidad de hacer aislamiento intradomiciliario, y esa definición la hemos estado trabajando con los referentes de servicios de salud de la región metropolitana para que sean los equipos clínicos quienes puedan aplicar una pauta en donde evalúen, por ejemplo, las condiciones de habitabilidad y la capacidad efectiva que tengan las personas de cumplir el aislamiento, y con eso definir si le corresponde residencia sanitaria o si pasaría a aislamiento intradomiciliario. Pero le corresponde aislamiento, le corresponde licencia, y según la evaluación se identificaría si iría a residencia sanitaria desde la sospecha o desde el caso probable, o iría a la espera del resultado de su examen en aislamiento intradomiciliario. Gracias, Jorge. Con respecto, Iván, esta pregunta a lo mejor si nos puedes apoyar. ¿Cómo se definiría uno de los criterios que dice contacto físico prolongado? ¿Cuánto tiempo? O a lo mejor un ejemplo de a qué se refiere esta definición. Sí, perfecto. El contacto físico prolongado, y bueno, dado cómo se ha presentado y cómo se ha transmitido y todo lo que hemos sabido de esta enfermedad, eh, efectivamente corresponde a un contacto estrecho de tipo sexual, por ejemplo, piel con piel, o una pareja, ¿cierto? Que pueda dormir todos los días o esporádicamente, pero que haya un contacto piel con piel. Ese es el contacto estrecho cercano, el contacto piel con piel, ¿ya? Que obviamente incluye el contacto sexual. Pero esa es la clave de este momento.
Perfecto. Solo para aclarar, sabemos que existe también evidencia de transmisión por medio de fomites, pero no sería la vía prioritaria, o sea, el riesgo sería muy bajo y por eso también se está definiendo y se trata de hacer hincapié en este contacto estrecho, piel a piel, con lesiones, como por ejemplo en una actividad sexual. Si estoy lo correcto, súper. Perfecto. Sí, y lo otro, con respecto al otro mecanismo que se ha propuesto también, o que se ha visto, también están definidos cuáles son estas tipos de exposiciones que revisan riesgo, como el manipular la ropa de una persona confirmada, o ropa de cama, por ejemplo, ya lo vimos. Perfecto, gracias Iván. Jorge, nos preguntan sobre los criterios para aislamiento en domicilio, ya sea caso sospechoso, probable o confirmado, los criterios serían los mismos, pero si nos pudieras hablar un poquito de eso brevemente. Sí, obvio. Miren, esto tiene que bajar también, obviamente, por el canal de comunicación formal adecuado. Nosotros lo hemos estado trabajando con los servicios y hemos estado piloteando su aplicación desde el fin de semana. Hoy día nos volvemos a reunir y esperamos sacar un correo que al menos para lo que corresponde a la región metropolitana, nos permita ampliarlo y después también que salga para el resto del país. Pero básicamente lo que hacemos es evaluar las condiciones de habitabilidad. O sea, primero ver si es que la persona vive sola o no, y si es que no vive sola, ver si tiene la capacidad dentro de su domicilio de aislarse de manera individualizada en una pieza, con un baño de uso exclusivo preponderantemente, y que por otra parte tenga la capacidad de acceder a todos los servicios básicos sin tener que salir de su domicilio para poder obtenerlo. Ya esto implica que tenga, por ejemplo, una red de apoyo grupal que le permita o que le lleve insumos a su domicilio, que tenga la capacidad de adquirirlos, por ejemplo, a través de aplicaciones de los móviles de teléfono, con la intención de saber de que puede cumplir efectivamente un aislamiento en su domicilio, ¿ya? También, por ejemplo, de los servicios de salud han propuesto que se evalúen o se tengan en consideración algunas otras indicaciones, como por ejemplo ciertas patologías que pudiesen sufrir mayor descompensación y que sea necesario hacer un aislamiento de forma institucionalizada. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque entendemos también que el paso de que eso lo hiciéramos directamente a través de los turnos 24/7 de epidemiología que tenemos en la Seremi de Salud del país, podía tomar mucho tiempo desde el levantamiento de la sospecha, el muestreo efectivamente de los pacientes y que nosotros determináramos que se fueran a aislamiento domiciliario o a residencia. La idea es que lo estamos tratando de traspasar a los equipos para que pueda hacer un flujo más fluido, valga la redundancia, de los usuarios dentro del sistema, sin desmerecer después de los procesos de vigilancia. Y a lo mejor aprovecho de colgarme ahí, de tratar de responder alguna otra pregunta en lo específico, porque entiendo que son muchas, que queda poco tiempo. Tal vez proponer de que rescatemos todos los mensajes y podamos hacer respuestas dirigidas. Yo estoy completamente abierto para poder apoyar en las respuestas que son también más operativas. Por ejemplo, había una pregunta que hablaba respecto al seguimiento de las personas que están con viruela del mono confirmada en aislamiento intradomiciliario, cuál es la frecuencia de recomendación. Y en general, comentarles que desde la Seremi lo que hacemos nosotros es el seguimiento de la vigilancia epidemiológica propiamente tal, pero finalmente la evaluación o coordinación de cómo se hace el control de las personas, el control clínico va a depender también de las características clínicas que tengan, como nos mostraba Iván. Bueno, el 100% de los usuarios desarrolla un exantema, un 98,4% como nos mostraba Iván, pero también va a ser de la envergadura del exantema las necesidades, por ejemplo, de estar realizando procedimientos como curaciones, que eso va a ser variable. Esto va a ser difícil poder estandarizar un número y decir, bueno, todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, va a depender probablemente del caso a caso. Pero es algo que podemos ir trabajando. Nosotros, al menos desde los dispositivos de residencia sanitaria, tenemos la factibilidad de un equipo que pueda hacerle seguimiento diario para ver la evolución de las lesiones. Sin embargo, no tenemos la capacidad de poder administrar o hacer procedimientos de salud que sean de mayor complejidad, como curaciones avanzadas o administrar medicamentos intramusculares endovenosos por protocolos internos e institucionales. Entonces, la idea es seguir haciendo coordinaciones internas, como les comentaba, al menos la experiencia desde la Metro es que estamos, además de las indicaciones que bajan obviamente a través de los protocolos formales desde el nivel central, haciendo reuniones constantes con los servicios para tratar de ir haciendo una bajada efectiva de la información. Perfecto, gracias Jorge. Otras preguntas que van saliendo. El establecimiento de salud no tiene la capacidad de tomar la muestra. Lo que se está intencionando es que todo establecimiento sea capaz de dar respuesta a los pacientes, evitando el traslado institucional desde un dispositivo a otro. Entonces aquí se va a trabajar con los servicios de salud para
traspasar también los insumos necesarios dentro de la red. En ese sentido, también la consulta que sigue, ¿qué personal de salud puede o se espera realice la toma de muestra? La verdad es que la descripción del procedimiento de toma de muestra está también en los protocolos, ahora Iván también lo mencionó, lo vamos a ver mañana. Es una toma de muestra que no tiene dificultades específicas y que tiene que ser definido también a nivel local el profesional o el técnico más capacitado para hacerlo, y esto sería también gestión local para su realización. ¿Ya? Más que intencionar directamente desde el nivel central qué rol toma la muestra. Es una muestra simple del raspado que se ha explicado hasta ahora en los protocolos. Estoy buscando otras preguntas específicas. En el caso de regiones, la licencia médica que se le otorgará al paciente en espera del resultado también será 4 días. Esto es espera de la confirmación, en términos de caso sospechoso. Lo consulto por si los tiempos de respuesta de ICP considerando traslado de la muestra a distancia. Entiendo eso no tendría que ver con el tiempo de respuesta de la muestra, ya que la sospecha va a ser por 4 días y después se puede realizar la extensión. Así que no habría dificultad en ese sentido y sería también el equipo tratante. No se requiere traslado a hospital público en todos los casos, no. Si es que el paciente no tiene criterios de hospitalización, el paciente no tendría por qué entrar a un establecimiento hospitalario, mucho menos pasar por la urgencia. Aquí se podría realizar directamente el aislamiento según el flujograma que mostramos, a residencia o domicilio según su estado. Los plazos diferidos de licencias médicas serían similares a COVID. Aquí, no sé, Iván, Jorge. Perdón, los plazos, ¿cómo Ah, bueno, quizás esa pregunta a lo mejor Jorge nos puede ayudar o la levantamos a Compin Sí, porque no, de todas es muy maneras, distinta la situación con COVID. claro, yo puedo avanzar también comentando un poco cómo se ha estado realizando hasta ahora. Los casos que se han levantado desde la sospecha y los confirmados propiamente tal, hemos estado emitiendo las licencias médicas, un poco similar a lo que se estaba haciendo con COVID, con los códigos que nos indicaba ahí Iván, efectivamente. Y esperamos que en las coordinaciones que estamos sosteniendo ahora con redes asistenciales, después que bien establecido quiénes van a cumplir el rol dependiendo de los dispositivos efectivamente donde estén realizando los aislamientos. Por el momento lo hemos estado haciendo nosotros desde la sospecha y desde la confirmación también para la prolongación de la licencia y tiene ese contexto de ser diferido porque muchas veces los pacientes toman un tiempo más en llegar a nuestros dispositivos o al contacto con nosotros, pero se puede emitir la licencia de manera retrospectiva con tal de que se apruebe finalmente la indicación del reposo laboral. Perfecto. Hay varias preguntas que son sobre el tema toma de muestras y que las vamos a dejar para mañana. Yo igual estamos tomando nota de las preguntas que están haciendo. Podemos extendernos 5 minutitos más para ver preguntas más atingentes. Creo que serían esas las preguntas. Estoy buscando rápidamente en el chat las preguntas específicas. Bueno, toda esta información igual, obvio este es el contexto de la cápsula, pero la bajada de información oficial es a través de redes. Tenemos también a las Ceremis de cada zona. Tenemos referentes del tema viruela símica también por servicio de salud y con ellos vamos a ir haciendo la bajada de la información nivel ordinario, también en las reuniones de los directores de servicios de salud con subsecretarios. Los días miércoles también estamos haciendo ahí la bajada de información. Entonces les pedimos también comunicarse directamente con sus equipos a nivel de establecimiento, si es que también cuentan con los referentes, y luego estos a nivel central. Esas son las consultas más atingentes que veo. En honor al tiempo y que hay otra capacitación, tomo nota de las preguntas y mañana vamos a dar respuesta a lo mejor a las más atingentes que no se encontraban en este momento. Si Jorge, Iván, doctora Child, si quieren hacer algún mensaje final a modo de cierre, les doy la palabra. Sí, tal vez podría partir yo, solo comentándole y primero agradeciendo a todos los funcionarios y funcionarias que están en las redes asistenciales dando también frente a esta nueva alerta sanitaria. Ha sido un contexto muy dinámico en el funcionamiento en general y
y le agradecemos también la flexibilidad y la plasticidad que han tenido para ir adaptándose también a las indicaciones que han ido surgiendo en base a lo que se va evidenciando, ¿cierto? Siempre es un poco más complejo bajar operativamente y es lo que hemos estado tratando de hacer en conjunto, al menos desde la Seremi RM con los servicios asociados. Y comentarles que también hay otras líneas de trabajo, obviamente, que dependen mucho más del quehacer propiamente tal de nosotros, que veía dentro de algunas de las consultas de cómo se está haciendo comunicación de riesgo, cómo se comunica esto a la comunidad, algunas preguntas, por ejemplo, respecto de si se ha identificado mejor ciertos factores particularmente condicionantes de enfermar, y claro, nosotros vamos identificando distintos elementos, lo hemos estado trabajando de manera muy conjunta también con el equipo de coordinación nacional, hemos sostenido reuniones con grupos organizados también de la sociedad civil que trabajan en salud para tratar de hacer comunicación de riesgo focalizada, ha salido comunicación de riesgo también de manera o enfocada en población general, entonces estamos tratando de hacer toda esa bajada comunicacional también y esperamos también que nos puedan apoyar en la difusión de la misma para promover y prevenir efectivamente los contagios. Eso tal vez desde nuestra parte. Muchas gracias, Jorge. Sí. Iván. Sí, Matías, no, solamente agradecer el espacio para difundir esta actualización de protocolo. Vi también que habían algunas consultas relacionadas a recursos, ¿ya? En ese sentido, recordar que estamos en una alerta sanitaria actualmente y la invitación es que exploren junto con sus equipos profesionales, principalmente, de cómo poder utilizar esta herramienta que es la alerta sanitaria para poder abordar distintos flancos que a lo mejor son necesarios reforzar el nivel regional, ¿ya? Esto es como un mensaje para que lo consideren y que puedan echar mano un poco a eso, ¿ya? Desconozco cuáles son los mecanismos más digamos, detallados, pero por lo menos que lo tengan en mente. Muchas gracias, Iván. Doctora Child. Bueno, agradecerte a ti, Matías, a los expositores, porque veo que la inquietud en los servicios y a nivel del sistema grande, estamos en un proceso de preparación muy cambiante, dependiendo de los nuevos conocimientos que van apareciendo y la cantidad de casos que van apareciendo. Esperamos que esto siga creciendo en las próximas semanas para luego tender a disminuir como está sucediendo en otros países del mundo. Creo que quedan varias preguntas pendientes, las tomamos. Y decirte que la iniciativa local, o sea, la responsabilidad local es básica y hay muchas decisiones que ustedes pueden tomar en los niveles locales para hacer más efectiva y más eficiente la atención de las personas y su traslado. Muchas gracias, doctora Child. Perdón, una Sí. cosa con respecto a prevención. Decir que estamos trabajando con comunicaciones del Ministerio para la producción de material dirigido focalizadamente a las personas en riesgo, y no son personas de riesgo, son personas en riesgo de infectarse. Las asociaciones de personas, básicamente personas viviendo con VIH, son las que han sido convocadas, están muy comprometidas, están distribuyendo material específico que nosotros hemos producido, y obviamente si ustedes a nivel regional se pueden contactar con ellos también, sería de gran utilidad para entregarles información y apoyo en lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, doctora Child. Para ir cerrando, les agradecemos mucho la asistencia y todas sus preguntas están descargadas. Nos comprometemos a irlas revisando y ir bajando las respuestas de manera oficial con los servicios también y con los referentes. Sobre la pregunta, ¿el mismo link para la presentación de mañana? Sí, son los mismos, se mantienen y están la información difundida, son los mismos links. Estas cápsulas luego serán subidas al canal de YouTube de Hospital Digital y
y ahí está el acceso. También en la invitación cuentan con el link de acceso a la página de YouTube, ¿ya? Para que puedan revisarla nuevamente y difundirla. Por favor, sí les pedimos dar máxima difusión a sus equipos para que puedan asistir también a la reunión. En ese sentido, ningún problema. Muchas gracias y continuamos mañana. Les agradezco a los expositores y a todos los presentes. Que tengan muy buena tarde.